Dios le bendiga, amados hermanos. Agradecido de Dios estamos porque nos da la oportunidad de una vez más estar junto de ustedes, aunque sea de esta manera virtual, pero con el propósito de seguir estudiando la palabra de Dios. Esta escuela bíblica que estamos llevando por esta vía, tan importante para nosotros en este tiempo, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Porque como todos sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros debemos siempre estar apercibidos con la palabra de Dios para estar meditando en ella día tras día. Hoy nosotros continuamos con esta enseñanza. Hoy corresponde al martes, a este martes. Y nosotros, hoy nos corresponde la lección número 7. Aunque todo el ciclo de estudio que estábamos llevando a cabo durante este tiempo corresponde a la unidad de las profecías de Daniel, hoy no vamos a estar estudiando dentro de lo que es esta unidad, sino que vamos a dar un salto y vamos a entrar a lo que es el tema de el domingo de resurrección. Hoy tenemos pues la lección número 7, porque como estamos pues en esta semana que ya pasó, el mundo celebra lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo, porque el mundo lo crucifica y lo resucita todos los años, pero nosotros sabemos que hace más de 2000 años que Cristo resucitó, y ese milagro tan extraordinario, o el calificado como el milagro más extraordinario producido sobre esta tierra, sigue siendo el centro de nuestra fe desde ahora y para siempre. Entonces nosotros vamos a estar estudiando hoy el domingo de resurrección. Es la unidad de la que estamos estudiando nada más por hoy. Ya la clase que viene volveremos de nuevo a la unidad de las profecías de Daniel. Tenemos como tema hoy la tumba vacía, el Salvador vive, dice el tema que tenemos para hoy. Entonces nosotros entendemos que la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes es la esperanza, es nuestra esperanza y es la base de nuestra misión como cristianos. Hermano, cuando Cristo resucitó, Él se reveló conforme a las Escrituras a un grupo de personas ya previamente seleccionados por Él, sus discípulos, para Él instruirlo acerca de alcanzar al mundo con la obra que le tocaba realizar. Nosotros hoy como creyentes tenemos que continuar esta obra de anunciar al mundo que hay perdón para todo aquel que se arrepienta, y se le da la oportunidad al que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador de ser llamado hijos de Dios. Para eso se nos ha dado al Espíritu Santo, para que nos revista de poder y nos dirija en el cumplimiento de esta misión. La lección que tenemos para hoy nos presenta la experiencia de los primeros discípulos en su encuentro con el Cristo resucitado, de cómo Cristo los envía a que ellos comiencen la misión del evangelismo, que continuarían ellos y hoy tenemos que seguir nosotros. La resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestra fe, y cuando confiamos en Él como creyente, nosotros recibiremos la vida eterna, y es la esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta lección se va a centrar en el encuentro de los primeros discípulos con Jesús después de Él haber resucitado. Entonces, nosotros hoy vamos a estar abordando este tema conforme a la Biblia, lo establece, y vamos a estar en el Evangelio de Juan. Yo le voy a pedir que ustedes abran sus Biblias para que junto conmigo hagamos la lectura base que siempre hacemos para el inicio de esta enseñanza que tenemos programada para hoy. Usted abre su Biblia
Evangelio según San Juan, usted la va a abrir en el capítulo 20 y va a estar leyendo conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a estar considerando esta lectura para que entonces nosotros podamos desarrollar el tema que tenemos para hoy, y así ustedes pues ya más adelante completan la lectura que va a restar para el estudio de este tema completo. Dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sepulcro y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Nosotros vamos hoy a comenzar el primer punto, que dice una tumba vacía. Tal y como Jesús había dicho en varias ocasiones a sus discípulos que era necesario que él muriera, pero que al tercer día resucitaría. Y vemos aquí, conforme lo establece la palabra, que Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. Dice que a partir de ese momento los discípulos entraron en pánico, temerosos de los religiosos enemigos de Jesús que habían provocado la crucifixión de él. Entonces la Biblia establece que había una mujer llamada María Magdalena. Esta mujer dice que salió rumbo a la tumba en medio de la oscuridad y fue con el propósito de ungir con especies aromáticas el cuerpo de Jesús, como era la costumbre en aquellos tiempos. Hermanos, aunque otras mujeres acompañaban a Jesús en esta misión que ella iba a realizar, Juan se enfoca solamente a María, porque esta mujer estaba entre otras mujeres que Jesús había realizado una obra extraordinaria, había transformado su vida al liberarla de una posesión demoníaca compuesta por 7 demonios. Por lo que María, tal vez por agradecimiento y amor a Jesús, decidió unirse a estas mujeres que respaldaban financieramente a Jesús y a sus discípulos en su ministerio, por lo que ella asumió un compromiso continuo con Jesús. Es tan así que la presencia de esta mujer, de María, es presentada en los 4 evangelios, en el enfoque que ellos hacen acerca de los relatos que corresponden a la muerte y resurrección de Jesús. Dice que rápidamente María y las mujeres que la acompañaron llegaron a la tumba, pero se sorprendieron al ver que la tumba que cubría la entrada, la piedra que cubría, la entrada de la tumba donde estaba puesto el cuerpo de Jesús,
había sido removida. Pero es que ellas no entendían que ya no había ninguna muralla física, que ya no había piedra ni puerta que se interpusiera con Jesús. Y la prioridad de Dios allí era proporcionar prueba suficiente para que se entendiera que Jesús había resucitado entre los muertos. Por eso Él permitió que los seguidores de Jesús entraran a la tumba vacía para que se dieran cuenta que Él había resucitado. Era necesario que los discípulos vieran que Jesús estaba vivo para que creyeran. Por lo que pronto María entendería que en efecto Jesús estaba vivo. Aunque la angustia y el dolor por lo que estaba atravesando esta mujer en este momento no le permitió ver esto, y con la creencia de que el cuerpo del maestro había desaparecido, ella va donde estaban reunidos o escondidos sus discípulos o sus compañeros discípulos de Jesús, y dice a Pedro y a Juan que el cuerpo del maestro había desaparecido. Aunque ellos se mostraron un poco incrédulos con el mensaje que daba María, pero aún en medio de su incredulidad, Pedro y Juan salieron raudos al sepulcro a percatarse de forma personal de lo que esta mujer le había comunicado. Dice que ellos corrieron a prisa, y el primero en llegar al sepulcro fue Juan, el discípulo amado. Juan solo se bajó y miró desde fuera y vio los lienzos mortuorios. Ve allí las bandas de lino puestos en el lugar donde estaba Jesús. Pero Pedro venía más atrás, y al llegar Pedro no se detuvo, sino que siguió directo corriendo hacia el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de su maestro. Y dice que allí Pedro no solo vio los lienzos mortuorios que estaban puestos allí en el lugar donde estaba el cuerpo, sino que también Pedro vio el sudario que Jesús llevaba puesto sobre su cabeza, enrollado allí y colocado de una forma muy bien en un lugar, a un lado donde estaban los lienzos, indicando esto, que esta no era la evidencia de una tumba que había sido profanada. Esta no era la evidencia de una tumba que había sido robada. Esta era evidencia de que allí había habido alguien que vida había colocado aquellas cosas en el orden en que estaban. No había allí un episodio de que alguien había entrado y había profanado aquella tumba. Cuando Juan, el discípulo amado, se decide entrar, él baja y ve allí los lienzos mortuorios y también ve el sudario. Y allí dice la Biblia que Juan vio y creyó. Pero los discípulos de Jesús, tanto Juan como Pedro, en aquel momento no comprendieron lo que Jesús en tantas ocasiones le había dicho, que era necesario que muriera, pero que se levantaría al tercer día de entre los muertos. Solo más tarde, con la ayuda de Jesús, sus seguidores comprendieron aquella verdad que está relatada en las Escrituras desde hace tanto tiempo, y ellos no pudieron percatarse de esta situación. Hoy son muchas las evidencias indoblegables allí de la resurrección de Jesús. Y aunque hace más de 2000 años que este milagro tan extraordinario aconteció, todavía hoy y mañana y todo el tiempo estará ocupando el lugar central de nuestra fe. Por lo que nosotros, amados hermanos, no debemos solo enfocarnos en el estudio de las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de la resurrección de Jesús, sino que debemos ver en los evangelios los testimonios de aquellas personas que fueron testigos
visuales, presenciales de aquellos acontecimientos, también nosotros tenemos que meditar en una verdad tan trascendental que está relatada en las Escrituras. Tan pronto Juan y Pedro salieron y vieron allí lo que vieron, volvieron a su casa, al lugar donde estaban los demás discípulos. Dice que María permaneció fuera del sepulcro. Allí María lloraba, angustiada, llena de dolor, pues María había visto cómo había sufrido su maestro. María había visto cómo él había sido golpeado. María había visto cómo él había sido crucificado. Y ahora resulta que ella cree que han robado el cuerpo de su maestro, por la que la angustia y el dolor que arropaba a esta mujer era tal que ni la presencia de los ángeles pudo cambiar la situación por la que ella estaba atravesando, porque ella mira hacia adentro del sepulcro y dice que ve el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús a dos personajes vestidos de blanco, uno en el lugar donde estaban los pies y otro en el lugar donde estaba la cabeza, y le preguntan a María: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han robado el cuerpo de mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Es que María creía que lo que había sucedido allí era producto de la fuerza humana. María creía que lo que había sucedido allí era producto de la autoridad humana. Ella no entendía que lo que había sucedido allí era producto del poder de Dios, era producto del poder del Padre, que había provocado esta situación, por lo que ella sigue en esta situación de dolor y de calamidad, sufriendo. Aún los ángeles allí habiéndole hablado, ella no pudo entender ni reconocer la situación. Dice que María siguió allí y mira de repente hacia atrás. Eso es lo que relata la Escritura, y ve a ese personaje detrás de ella, ve a Jesús detrás de ella, pero ella no le reconoció. Ella creyó que era el jardinero de allí que había tomado el cuerpo de Jesús. Por eso le dijo: si tú sabes dónde está, si tú lo has tomado, dime dónde está para llevarlo conmigo. Pero déjame decirte, hermano, que no fue María la única que no reconoció a Jesús. Tampoco sus discípulos, que estuvieron siempre con él, que estuvieron cerca de él, que pertenecieron a su círculo íntimo, lo reconocieron cuando fue allí a Galilea a encontrarse con ellos. Tampoco lo reconocieron dos personajes que fueron conversando con él, hablando con él y caminando todo el camino. Y hasta que Jesús no se les reveló, no pudieron realmente reconocerle. María en su angustia, María en su dolor, tal vez no pudiera reconocer, pero parece que ella también necesitaba una revelación de Jesús para poderlo reconocer, como los dos discípulos que iban camino a Emaús. María sigue allí atormentada, pero en el momento en que Jesús se le va a revelar de forma directa, María sigue allí atormentada. María sigue allí en medio de su dolor. María sigue allí lamentándose. Y de repente el hombre que estaba allí y que le había dicho a ella que buscaba, que por qué lloraba, y ella no había reconocido. Entonces, y respetando tal vez su dolor, la angustia por la que estaba pasando, la llama por su nombre y le dice: María. Esta fue la revelación que le dio un despertar a esta mujer. Tan pronto escuchó la voz del maestro que la llama y le dice María, ella le reconoce, porque esto fue lo que realmente produjo una revelación en ella, que le trajo el conocimiento y le abrió la visión y el entendimiento. Y ella lo mira y dice: Raboni. Raboni, que en el lenguaje arameo, que era el que se hablaba en aquel tiempo, es una variación de rabino, que quiere decir maestro. Y era una expresión que se usaba con frecuencia en la adoración al Dios Todopoderoso.
allí ella entonces le fueron abiertos los ojos y ve y reconoce que es el maestro. Entonces ella, cuando lo ve, lo reconoce. Quiso aferrarse a sus pies, pero él no se lo permitió, porque había algo que iba a acontecer, que iba a marcar toda la historia bíblica a lo largo de todas las épocas. Y es que María, a partir de aquel momento, se constituiría en la primera misionera enviada por Jesús a llevar el mensaje, a llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús le dice, porque ella tenía que cumplir su misión: no, ve y dile a los míos que están allí reunidos lo que tú has visto. O sea que ella iba a decir que había tenido un encuentro con Jesús, que lo había visto resucitado. Esa es la noticia más grande, más extraordinaria, que puede llevar a alguien a un lugar a hablarle de la resurrección de Jesús, por ser el milagro más extraordinario que se ha producido sobre esta tierra. Quiso María postrarse, quiso aferrarse a los pies de Jesús, pero Jesús no se lo permitió y me dice: no, porque todavía tengo que subir al Padre, su Padre, a mi Dios, su Dios. O sea que con estas expresiones Jesús estaba revelando una nueva relación entre él y sus discípulos. Cuando dice: mi Padre, su Padre, mi Dios, su Dios, Jesús lo que está diciendo allí a María es que todo el que crea en él tiene potestad, o él le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso él le dijo: mi Padre, su Padre, mi Dios, su Dios. María llevaba allí el mensaje de la resurrección, que es lo que produce este segundo nacimiento, un nacimiento sobrenatural que solo el poder de Dios puede producir. Y estaba enmarcado dentro de lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, con esto de volver al Padre, está creando una nueva fase entre él y sus discípulos. Cuando él les dice que tiene que subir al Padre, que tiene que volver al Padre, está creando una fase nueva de relación entre él y sus discípulos, porque ya él no iba a estar físicamente con ellos, pero iba a enviarle un sustituto. Iba a enviar al Espíritu Santo, quien los representaría y testificaría acerca de él, quien los capacitaría, quien haría una serie de funciones en su iglesia, guiándola y dirigiéndola, y sería quien convencería de pecado al mundo. Él quería establecer esta nueva fase de comunicación entre él y su pueblo, entre él y sus discípulos. Jesús, María habían tenido un encuentro en horas de la mañana, muy temprano, y los discípulos se habían enterado, y en la tarde ya estaba de frente. Quien había sostenido ese encuentro con María, ya lo tenían de forma personal frente a ellos. Jesús allí se le apareció en el muro de Galilea. Dice que entra sin abrir la puerta a aquel lugar donde ellos estaban reunidos. Y Jesús, con este saludo: paz a vosotros. Entra a aquel lugar. Pero ellos, como María, tampoco le reconocieron, por lo que necesitaron la ayuda del maestro allí para reconocerlo. Y Jesús tuvo que mostrarle las marcas dejadas por sus verdugos en sus manos y en su costado, para que ellos entendieran que él era su Salvador triunfante. Este saludo, amados hermanos, de paz a vosotros, es trascendental.
Era algo necesario en aquel momento para aquellos discípulos que se encontraban allí encerrados por temor a los religiosos enemigos de Jesús, que habían provocado la crucifixión de Jesús y lo estaban buscando para matarlo. Ellos, llenos de miedo, estaban allí refugiados, encerrados por temor, y era grande lo que estaban pasando. Pero también hay posibilidad de que ellos se sintieran un poco avergonzados delante de su maestro, porque ellos lo habían abandonado en el momento de la crucifixión, a pesar de que Jesús había profetizado antes que cuando llegara ese momento todos ellos se dispersarían. Ellos al unísono todos dijeron que no, que jamás, que ellos no lo abandonarían. Pero cuando vieron la verdad, cada uno corrió por su lugar. Pero Jesús no los reprendió por esto. Ya Jesús lo había profetizado. Jesús quería llevar paz y tranquilidad a ellos, y después de Jesús dar este saludo de paz a sus discípulos allí, llenos de temor, encerrados en un lugar, olvidándose por completo de que su maestro le había dicho que resucitaría al tercer día de entre los muertos. Jesús le va a dar una misión allí, después de este saludo de paz. Y Jesús le dice: así como me envió mi Padre, yo os envío a vosotros, yo os envío a ustedes. Pero Jesús no lo iba a enviar así. Jesús primero los iba a empoderar. Por eso Jesús le dio un soplo, dándole el Espíritu, que era el que les daría poder y era el que los guiaría en el cumplimiento de una misión como esta, tan importante, tan trascendental. Pero a la vez tenían que enfrentar grandes retos para ellos poder cumplir esta misión. Pues Jesús sabía, él entendía que en la condición en que ellos estaban, ellos no iban a poder realizar esta misión. Por eso él les dijo que esperaran hasta que recibieran este poder, que ellos esperaran hasta que recibieran este poder, que era quien los iba a empoderar, era quien los iba pues a dar lo que necesitaban y los iba a capacitar para que ellos pudieran realizar una misión tan extraordinaria como esta. Nosotros hoy como creyentes tenemos que continuar esta misión que le fue encomendada a los discípulos, esa que ellos comenzaron, pero que ha sido puesta sobre nuestros hombros para que nosotros nos encarguemos de continuar a anunciarle al mundo que hay perdón para todo aquel que se arrepienta, y que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador se le da facultad de ser llamado hijos de Dios. Es para que entendieran que este mensaje que fue dado, esta encomienda que fue dada primero a María, después al conjunto de los discípulos, y que tiene continuidad hoy, la parte central de esta misión era anunciar al mundo que hay perdón para los que se arrepientan. Hay perdón para los que se arrepientan. Nosotros hoy queremos, en medio de este tiempo en que la gente solamente piensa este mundo en todos los años hacer lo mismo, de lo que es crucificar y resucitar a Jesús, y celebran ese día de resurrección, nosotros sabiendo que hace más de 2000 años que Él resucitó. Nosotros tenemos la misión de continuar con esta misión de anunciar al mundo que todo el que se arrepienta será perdonado y recibirá esa encomienda de ser llamados hijos de Dios, que no todos somos hijos de Dios, sino que solo los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, Él le da esta facultad de ser llamados hijos de Dios. Es necesario que nosotros cumplamos con esta misión que nos ha sido puesta en la mano, de que prediquemos cada día este evangelio, de que nosotros proclamemos las buenas nuevas y digamos donde quiera, porque María estaba atormentada, María estaba pasando por un profundo dolor, pero María era un poco entendible por todo lo que había sufrido, porque nadie había hecho en la vida de María lo que hizo Jesús. Como Jesús la liberó de una posesión de 7 demonios y le da una nueva vida, como Él transforma su vida, como Él cambia su vida, y ella lo ve en ese momento cuando Jesús pasa por tanto sufrimiento, cuando lo crucifican, y ahora está pasando por el momento de que ella cree que su cuerpo ha sido robado.
estaba pasando por una situación terrible, pero en el momento que ella vio a Jesús, en el momento que ella vio que Él había resucitado y que ella vio lo que necesitaba, una revelación personal delante de ella, de su maestro que había hecho tantas cosas por ella, entonces esa angustia, entonces ese dolor que había en su vida se transformó en gozo, se transformó en alegría y cambió totalmente su vida. Hoy nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que decir al mundo que Cristo resucitó, presentarle al mundo a Cristo resucitado, decirle que Él está vivo, que la tumba está vacía, y en ese gozo, en esa satisfacción, nosotros gozarnos cada día, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estemos viendo que nos rodea. Nosotros tenemos que vivir en la alegría de que servimos a un Cristo resucitado, de que tenemos la confianza puesta en Él, de que podemos alcanzar vida eterna y la esperanza de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esa encomienda que le dio a ese grupo de hombres que Él había dejado allí preparado, de que proclamaran esta buena nueva, de que alcanzaran al mundo con este evangelio, hoy cae sobre nuestros hombros, de que nosotros continuemos esta obra de anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Es el mejor regalo, es el mejor mensaje que usted puede dar a cualquier vida, es el mejor mensaje que usted puede dar a cualquier ser humano, es el mejor mensaje que usted puede dar a los que están atormentados por el pecado, que Cristo vive, que la tumba está vacía, que la evidencia clara de que Cristo resucitó. Por eso Dios el Padre, que es quien hace esta obra, permite que los seguidores de Cristo entraran a la tumba vacía para que ellos se percataran de que Cristo estaba vivo y proclamaran esta verdad al mundo. Hoy hay pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Ya no es como creían los líderes judíos, hacer creer que el cuerpo había sido robado. Pero lo que quedó allí no fue la escena de una tumba que había sido profanada. Lo que quedó allí en el sepulcro no fue la escena de una tumba que había sido robada. Allí todo estaba colocado en un perfecto orden. Fue la escena de que alguien allí había preparado todo, lo había colocado de forma hermética para que se viera que esto era la evidencia de que había resucitado el que allí estuvo puesto. Juan, el discípulo amado, cuando decide bajar al sepulcro, se percata de la evidencia y creyó, dice la palabra. Hoy nosotros creemos que Cristo resucitó, porque es la verdad más grande que la palabra de Dios proclama. Es la verdad más grande que las escrituras proclaman. Y nosotros debemos creer esta verdad y proclamarla al mundo. Que la tumba está vacía. Que Cristo cambia y transforma a aquel que deje que entre a su corazón. Que Cristo, la obra que hizo con María, la puede hacer con cualquiera. Que permita que Él entre a su corazón. Solo hay que recibirle. Y Él nos da la facultad de ser llamados hijos de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde. Y hasta la próxima ocasión.